Bueno, hola Matías, perdón la demora, la verdad que me costó un poquito entrar con el material, como sabes no es digamos la materia que yo me dedico, así que bueno, me costó un poquito entrar en formato, sobre todo con el tema del programa, que digamos el programita tiene sus formas de analizarlo, tenía que encontrarle bien el enfoque que le da la doctora, tanto la doctora Amador como la doctora Márquez. Quería meterme un poquito más en su cabeza para poder trabajarlo de la manera que ellas querían. Encontrar de dónde más o menos ellas ven y encuentran la forma de trabajarlo. Si vamos a empezar con la unidad uno, ahí lo primero que ellas te plantean es la estructura de la obligación, ¿sí? De cómo trabajar esta obligación y la noción de las relaciones, ¿sí? Vos si te fijas el punto A habla de la relación jurídica y lo primero que ellas trabajan o lo primero que trabaja Guayar es una noción de una relación. Esto es una conexión entre dos personas. Este vínculo o relación entre sí de los sujetos, ¿sí? Y que va a estar captada por el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que es una descripción de que de que se comparte algo y que este algo de esta relación es atraído o encarado por el derecho. Es una relación social que es un supuesto de hecho que cae atrapado por la norma, ¿sí? Es decir, que la relación jurídica es un supuesto, una relación social, un supuesto de hecho que cae atrapado por el derecho, ¿sí? Por este derecho objetivo, ¿sí? Capta la relación entre las personas cuando hay un fin que va a estar sujeto a la tutela, ¿sí? Es decir, que va a haber un supuesto de hecho donde hay un poder y un deber, es decir, un poder que es ejercido por el acreedor y un deber que está bajo la tutela del deudor, ¿sí? Que es donde esta relación encuentra el sustento del derecho. Es decir, el derecho cae y dice acá tenemos que intervenir, ¿sí? Y acá es donde aparecen la relación real y la relación personal. La relación real que va a estar con los objetos y la relación personal que está con la relación entre las personas, ¿sí? O sea, relación real sobre el objeto, relación personal sobre las personas. Ese es el punto 2 que tenés en tu programa, ¿sí? La clasificación, acá vas a tener las relaciones patrimoniales y las extrapatrimoniales. Las patrimoniales tienen que ver con esas relaciones que vos vas a tener con respecto al patrimonio, cuando vos tenés cuestiones que son susceptibles de apreciación pecuniaria, y las extrapatrimoniales cuando no tenés la apreciación pecuniaria, ¿sí? Cuando vas a tener situaciones en las cuales no vas a tener apreciación pecuniaria, ¿sí? Te plantea esta cuestión de que sean absolutas o relativas. Yo lo estuve buscando y no hay mucho en los textos, es un poco difuso. Los autores te van a hablar que van a ser absolutas cuando los sujetos pasivos no son determinados, por eso son absolutas, no vas a tener un sujeto pasivo determinado, y son relativas cuando por lo menos hay una determinación de algunos sujetos pasivos, ¿sí? Por eso son absolutas o relativas. Absolutas, tenés sujetos pasivos, no hay una determinación específica, como la relación real del dominio, no tenés quién efectivamente va a estar determinado, y relativas, más o menos si los tenés obligados, ¿sí? Si tenés determinados sujetos pasivos que podrían llegar a estar obligados. Podríamos decir a algunos quienes van a estar determinados, ¿sí? Ese es el punto, el 3, ¿sí? La relación de obligación como especie de la relación jurídica, ese es el punto 4. Hay diversas acepciones, te dice Guayar. Primero dice que se destaca como crédito poder. Él prefiere llamarlo
obligación no como crédito poder, porque esta acepción tiene dos inconvenientes. El primero dice que sería inconveniente porque es incompleto, porque solamente involucraría al deudor y olvida el crédito. La segunda, dice Waller, que es equívoco, porque solamente asignaría deberes, ¿sí? Y no solamente obligaciones que también tiene el acreedor, porque el acreedor, como vos sabrás, también tiene obligaciones que tienen que ver de prestar colaboración, ¿sí? Dice Waller que la obligación típica es una relación compleja que involucra tanto al deudor como al acreedor, que está dentro de la categoría de los derechos subjetivos, dentro de los derechos de crédito, y tiene dos polos, el polo activo y el polo pasivo, ¿sí? Que tenemos de un lado el deber jurídico de la deuda, pero también del lado del acreedor tiene también algunas otras prestaciones que tiene que realizar, ¿sí? Dice que también hay acepciones impropias, ¿sí? Que tiene que ver con que hay dos partes, el polo pasivo y el polo activo, que solamente se ve el lado pasivo aisladamente, que a las obligaciones se las ve dentro de los contratos, también eso, digamos, serían acepciones impropias, como los títulos valores, también esas son acepciones impropias a las obligaciones, ¿sí? No solamente a eso. Bien, después tenés el punto de crédito y deuda, y te dice que la obligación tiene dos polos, tanto el polo pasivo como el polo activo. El polo activo tenés el crédito y el polo pasivo es la deuda. Vallespinos y Pizarro te va a hablar de la obligación desde el punto de vista del 724. Ahí tenés la relación jurídica con los dos aspectos, los dos polos, el crédito y la deuda. Habla del 724, te va a destacar Vallespinos y Pizarro de los elementos esenciales, el sujeto, el objeto y el vínculo. El Vallespinos y Pizarro te habla de los elementos estructurales más la causa. Los elementos estructurales serían el sujeto, el objeto y el vínculo sumados a la causa. Dice que la relación jurídica tiene que ver con el deudor y el acreedor, que buscan satisfacer el deudor va a buscar satisfacer un fin y el acreedor va a exigir la prestación, ¿sí? Esta, digamos, sería la principal diferencia con Waller. Waller te plantea que la obligación existen dos polos y hay obligaciones recíprocas, ¿sí? Dentro de estos dos polos, para Waller, vos vas a poder determinar que el acreedor puede, digamos, dentro del polo del acreedor vas a determinar, o te dice Waller, que puedes determinar que él puede enajenar el crédito, tiene determinadas potestades, puede tomar medidas para poder conllevar al deudor ejecutar su prestación, puede tomar medidas para mantener la solvencia, también tiene determinadas obligaciones. Una de las obligaciones que tiene este acreedor es cooperar, es decir, cooperar para que pueda el deudor cumplir. Tiene la obligación de no agravar la situación, tiene que tener un comportamiento no abusivo. Eso tiene que ver con el abuso del derecho, la teoría del abuso del derecho. La teoría del abuso del derecho, si vos lo ves, es bastante importante porque tiene que ver con que el derecho, a ver cómo explicártelo de manera bastante más sintética. No pueden existir derechos, o a ver, los derechos no pueden ser creados para que la persona pueda ejercerlos de manera abusiva, ¿sí? Siempre se prevé el ejercicio regular del derecho, ¿sí?
nunca podés pensar el ejercicio abusivo del derecho. Siempre tiene que tenderse a un fin regular de ese derecho, ¿sí? Tanto el acreedor en su ejercicio para poder permitir el cumplimiento, tiene que hacerlo de manera regular, ¿sí? Tiene siempre que contribuir a que se materialice el pago, el acreedor, ¿sí? Obviamente el deudor va a tener que cumplir con el pago, con la prestación, con realizar la conducta, con lo que prometió. Puede oponerse a las defensas, las excepciones, es decir, si tiene plazo, si tiene condición, si tiene una condición suspensiva, ¿sí? El artículo 9, que está ahí mencionado en el punto 5, cuando habla de la buena fe, en la influencia de la buena fe en las relaciones jurídicas, en las relaciones obligacionales, te habla de eso. El artículo 9 del Código Civil Comercial te habla de que los derechos deben ser ejercidos por la buena fe. Y esa es una pauta general que te limita a vos el ejercicio del comportamiento. Y te dice que el comportamiento tiene que ser leal y coherente. Guayar te habla de que hay que confiar que se va a realizar la conducta que no va a defraudar a los demás. Es decir, que hay que hacer lo que se espera que se haga. Es decir, hay que actuar de manera compatible con los plazos que se esperaba que se realice la obligación. Es decir, realizarse a partir de lo que uno tiende a realizar como pauta objetiva, como pauta que se viene realizando, es decir, las buenas costumbres, lo que normalmente se realiza. El artículo 729 te habla de que el deudor y el acreedor van a obrar con previsión y cuidado dentro de la obligación. El 961 te habla de que los contratos se celebran, se interpretan y se ejecutan con buena fe. Es decir, que se van a obligar las partes según lo expresado, ¿sí? Todo lo que razonablemente podían las partes haber podido comprender dentro de lo que pautaron, ¿sí? Es decir, lo que vos entendés cuando estás celebrando la obligación, ¿sí? Tomamos de los contratos y lo traemos a la obligación, ¿sí? El 991, que es el último artículo que tenés mencionado en ese punto A, te habla de el deber de buena fe durante las tareas preliminares. Dice, aun cuando no hay oferta, debe obrar de buena fe para no frustrar la posibilidad de negociación. Esto tiene que ver con la responsabilidad preventiva. Ay, vos me habías mandado un pequeño fallo, creo, que estabas trabajando. ¿Sí? Esto tiene que ver con la responsabilidad precontractual. Yo más o menos te lo voy a hacer bastante simple. Dentro de lo que es la responsabilidad contractual, precontractual, hay dos teorías, principalmente. ¿Sí? Esto lo vas a estudiar en contratos de todas maneras. Tenías la teoría de Jhering y la teoría de Fagela. ¿Sí? Jhering y Fagela te decían que las partes siempre cuando están negociando tienen que tener una conducta de buena fe, ¿sí? Tienen que tener una conducta que haga posible el negocio, aunque no se realice finalmente. Pero vos tenés que estar a lo que es la oferta. Si vos no tenés oferta, no tenés negocio jurídico, ¿sí? A partir de la oferta, cuando es aceptada, vos vas a tener contrato, ¿sí? Tenés obligación cuando aceptas la oferta. Ahí se habla de el consentimiento, ¿sí? Eso es en contrato. Eso lo vas a ver cuando rindas contrato. Entonces estas dos teorías hablaban de cuándo es el momento en que empieza la responsabilidad precontractual. Fagela te decía que no hacía falta oferta. Y Jhering te dice, sí, hace falta oferta, aunque no esté aceptada. Entonces ahí está la diferencia entre von Jhering y Fagela. Nuestro Código Civil Comercial, cuando habla de responsabilidad precontractual, no te dice de la oferta. Te dice que las partes tienen que tener responsabilidad vos tenés que tener responsabilidad preventiva. Si vos tenés que actuar para prevenir los daños. No te habla de oferta, no te habla de nada. Entonces vos lo aplicás a lo precontractual. En realidad aplicás responsabilidad preventiva. Entonces prevenís daños, ¿sí? Si vos tenés la posibilidad de que se produzca un daño, estás negociando para una obligación, tenés que actuar. Entonces como que se expande, ¿sí? La responsabilidad preventiva. Y a eso va, digamos, esta cuestión de las tareas preliminares del 991. Te empezaste a negociar, entonces vos tenés que obrar de buena fe, ¿sí? Entonces como que la buena fe se va a expandir. Entonces a pesar de no tener oferta, tenés que actuar de buena fe. Bueno, acá te voy a cortar la clase.
digamos, en realidad la clase del punto A. ¿Sí? Vamos a ir por puntitos, así no se te hace tan largo y puedes hacerlo cada 15 minutos. ¿Sí? Ahora te subo este material. Dale, Mati.